Amar al prójimo. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Me envías un impreso pidiéndome que diezme. Siquiera firmaste la fotocopia. Me enviaste otro escrito, este sí firmado. Allí decís que me amás. Amor de palabra. Pero ¿dónde está tu amor que no lo veo Ni lo siento y llevo años aguardando que me respondas. y que accedas a reunirte conmigo? Tu amor no es de hecho, no hay en vos acciones que lo expresen. Es amor de palabra, pero en los hechos Sos indiferente. Confesión, perdón, exhortación, reglas disciplinarias para el cuerpo. la salvación es la recompensa por convertir el alma a la obediencia de la sana doctrina. Es inalcanzable individualmente sin un cuerpo obediente que contenga y proteja al cristiano. Las circunstancias que habilitan a acceder al cielo son tres. Para un niño que muere, Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. muriendo por causa de la palabra del Señor, los mártires entran al cielo por ser mártires. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Practicando la justicia de Dios. El justo con dificultad se salva. Jesucristo estableció principios jurídicos que organizan su iglesia, para que sus integrantes puedan vivir en obediencia y alcanzar la vida eterna. Estos principios fueron profetizados anteriormente por Ezequiel, aproximadamente 600 años antes de Jesucristo. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ser atalaya significa ser responsable por la desobediencia del prójimo, a menos que cumplamos con la tarea de advertírselo conforme está escrito. Si bien los castigos anunciados por Dios son distintos en el pacto anterior respecto del pacto actual, el procedimiento establecido por Jesucristo, descrito en Mateo 18:15 al 20 y Lucas 17:3, es básicamente el mismo. Fundamentos acerca del perdón. Todos los cristianos somos sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antiguamente los sacerdotes pertenecían a una única tribu de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví. Realizaban tareas de consagración, de sacrificio. Estas tareas ya no existen más. Se abastecían, se alimentaban del diezmo que entregaba el pueblo. Esto tampoco existe más. Ahora todos los cristianos somos sacerdotes y tenemos por tarea procurar que las almas puedan entrar al cielo y así extender el reino de Dios. Y para esto debemos convertirnos y perfeccionarnos en la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y cuando caemos y pecamos, debemos procurar el perdón de Dios. Perdonar no significa perdonarnos unos a otros renunciando al rencor, al enojo, sino que la confesión y la oración es el acto por el cual gestionamos y obtenemos el perdón de Dios para dicho pecado. Y por consiguiente no habrá para aquel que pecó castigo por dicho pecado en el día del juicio. Dios que perdona la maldad y olvida el pecado.
castigo que no es sino la muerte del alma. Porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice: Perdonad y seréis perdonados. Dios quiere que las almas se salven y para ello deben finalizar la vida terrenal sin pecado. Si como sacerdotes podemos gestionar el perdón de los pecados, debemos hacerlo, porque si no, Dios no nos perdonará a nosotros. Sin confesión de por medio. Un cristiano tiene potestad para orar pidiéndole a Dios el perdón directamente, sin confesión de por medio, por el pecado de todo aquel que no sea cristiano. Esto tiene sentido, pues por el contrario, si retenemos ese pecado, el pecado es retenido. Juan 20:23. Y si esta persona algún día acepta a Jesucristo, en ese momento todos sus pecados anteriores le serían perdonados, con excepción de aquel que le retuvimos. Y podríamos concluir que este pecado se nos computaría a nosotros por no habérselo perdonado. Y si este ser humano nunca acepta a Jesucristo, aunque lo hayamos perdonado, la Biblia dice que todo aquel que no cree en Jesucristo está condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo mismo, estando clavado en la cruz, fue ejemplo de este principio, al pedirle a Dios que perdone a aquellos que lo estaban ejecutando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Puesto que no eran cristianos, no creían que Jesucristo era el Señor, y no sabían lo que hacían, pues creían estar condenando a un impostor. Pero lo cierto que al matar a un inocente, estaban pecando. No matarás. Un cristiano en pecado no puede presentarse delante de Dios directamente para obtener el perdón por sus pecados. Este método no está escrito, y sí está escrito aquel que dice que otro cristiano, habiendo escuchado la confesión, puede orar e interceder pidiendo a Dios por el perdón. Pero previo a orar, debe haber escuchado la confesión de los pecados del cristiano que tenía presente. Así es como Dios perdona y Jesucristo liberta del pecado, es decir, sana. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Si un cristiano reincide en pecar y se confiesa, el pecado será nuevamente perdonado. Pero reincide porque en la prueba no ha resistido la tentación a pecar. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Si el cristiano pecador no se confiesa, es porque no practica el principio de la confesión. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. No reteniendo así la sana doctrina de la confesión y del perdón. Y todo cristiano consciente de esto debe practicar el principio del atalaya y amonestarlo y separarse de él para que se avergüence. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. El cristiano que presenció y padeció el pecado de otro, deberá practicar el principio de exhortar a solas al pecador para que se confiese. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Si el cristiano exhortado persiste en no confesar su pecado, hay que buscar un testigo. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si persiste en no confesarse, hay que llevar el caso a la iglesia, es decir, a toda la congregación. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Si aún el pecador no quiere confesarse, el cristiano que lleva adelante esta gestión debe orar y declararlo gentil. Esto significa que espiritualmente deja de ser salvo y naturalmente corresponde su separación del cuerpo. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así es como tanto por la palabra de Mateo 18:17 como por primera de Timoteo 5:19, el pecador que no quiere corregirse termina definitivamente separado del cuerpo. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. No hay que comer con él ni participar de sus pecados. Ni participes en pecados ajenos. Es decir, no encubrirlo ni aceptar pasivamente su compañía.